Hemos hablado de los 5 centros de la máquina humana como desde el punto de vista humano. Y ahora toca hablar sobre la máquina humana, pero bajo el punto de vista del hombre o del ser humano espiritual. Disculpadme un segundo. El ser humano se divide en dos partes, la parte espiritual y la parte humana. La parte humana se corresponde con 5 centros: el intelectual, el emocional, el motor, el instintivo y el sexual. Esta parte humana es simplemente una pequeña fracción de lo que es el ser humano. La parte alta, la parte grande del ser humano es cuando observamos la parte no visible, que no invisible, la parte que los cabalistas dicen el Zeir Anpin, el hombre espiritual. De ahí de donde venimos, de ahí de donde nos encontramos. ¿De dónde venimos? De la materia, como buscan en un momento determinado los científicos. Para ellos sí, claro, vienen de la materia. Pero sea por una explosión megacósmica, sea por algo espiritual, más que de la energía, venimos de lo que es, más de la materia, venimos del mundo de la energía. Y más allá de lo que es la energía, para el hermetismo venimos de lo que es el espíritu. Sería una buena pregunta, ¿qué es el espíritu? La respuesta quizás sería el origen de la energía y el origen de la materia. El espíritu es la misma vida, que busca la energía y la materia para poderse manifestar. El ser humano es un ser vivo. Y esa misma vida que tiene es el espíritu. La vida no es visible. Observamos manifestaciones de la vida en la energía y en la materia. Pero la vida en sí misma no es visible. Y esa vida que no es visible, pero que sabemos que existe por sus diversas manifestaciones, es el espíritu. La vida libre se propaga por todo el universo, buscando qué lugar poder establecerse para manifestarse con energía y con materia. La vida no solamente es el único espíritu que se manifiesta por el universo. Hay espíritus superiores a lo que nosotros denominamos vida. El Espíritu Santo, Binah, que le diríamos en forma cabalista, el tercer logos, la energía neutra, también se manifiesta por el universo, por el cosmos, por el infinito, buscando dónde reencarnarse, dónde poder manifestarse. ¿Y dónde se manifiesta? En el ser humano que está debidamente preparado.
Jomá, lo que diríamos en cristiano, el Cristo, o en forma judía, el ungido, también busca por el universo el lugar, el ser humano preparado para poder manifestarse. Y Keter, el anciano de los días, también busca a través del universo el ser humano o el ser vivo que tenga la capacidad de poder acogerlo y manifestarse en él. Si es que de espíritu encontramos el aspecto positivo, Keter, Josma, el aspecto negativo, y Binah, el aspecto neutro. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo se desdobla en lo que es el eterno femenino. Estas tres fuerzas, estos tres espíritus, estos tres lobos, para manifestarse han de buscar lugares muy específicos. Estos lugares específicos, en este planeta llamado Tierra, se llaman y se denominan seres humanos. En otros lugares se denominarán de otras maneras. Y el ser humano es afín a estos espíritus porque es un espíritu. El espíritu es la vida. La vida como Espíritu Santo, la vida como Cristo, la vida como el Padre, el ser que tiene. Se lucha por la manifestación. Así que antes de que el ser humano fuera energía, fuera materia, era un espíritu libre, volando, desplazándose por este cosmos. Y a ese espíritu se denomina esencia, el principio de la vida, en su libre movimiento, con autoconocimiento de sí mismo y con libre albedrío. Y este principio, llamado esencia, este espíritu libre, esta vida que buscaba dónde manifestarse, poseía dos centros para poderse manifestar. Uno era el centro intelectual y otro era el centro emocional. Llamados, una vez que se encarna en un ser humano, intelectual superior y emocional superior. No quiero hacer diferencias entre lo que es el intelectual, del que hemos hablado, y el intelectual superior. Quiero hablar del intelectual superior en sí mismo. Tiene muchísimas coincidencias con el centro intelectual o con el cerebro intelectual del cual hemos hablado. Y tiene sus diferencias también. Y también tiene, claro, principios muy iguales. El intelectual espiritual, el intelectual superior, es un lugar. Es un lugar que está más allá de nuestro espacio psicológico. En nuestro espacio psicológico se encuentran los 5 centros, aparte del cuaternario inferior de los 4 cuerpos y otros principios. El intelectual, para empezar por un lugar, se encuentra más allá de lo que es el cuaternario inferior. El intelectual superior no es razonamiento, no es la lógica normal a la cual nosotros utilizamos para razonar en este mundo. Es un razonamiento de tipo espiritual.
Nosotros tenemos un razonamiento material porque vivimos la materia. Y tenemos un razonamiento energético porque vivimos en la energía. Es lógico y es normal. Para sobrevivir, nuestro intelectual razona en materia y en energía. Que es lo que estamos compuestos. Pero el intelectual no tiene la capacidad de razonar espiritualmente. Y cuando le pedimos que de una forma extraiga algo lógico del mundo espiritual, haga razonamientos del mundo espiritual, nos encontramos que crea teorías. Palabra maravillosa compuesta de teo, que significa Dios, pero que sabemos lo que es una teoría. Y es normal que otro ser pensante se utiliza el intelecto también para el mundo espiritual, extraiga sus propias conclusiones o teorías. Y puede ser que las dos teorías de los dos seres humanos se acoplen, se complementen, o bien todo lo contrario, sean opuestas. Incluso que sean contrarias. Y puede ser que venga un tercero que cree otra teoría complementaria, opuesta, contraria. Así nos encontramos que cada ser humano puede realizar su propia teoría. Es un ser teorizante. Ante la materia, se puede probar si esa teoría es cierta o no es cierta. Y entonces ya hay teorías que caen porque no estaban bien compuestas, y hay otras que triunfan. Con el tiempo, a lo mejor, también aquellas se ven las cosas de otra manera, pero en un principio todo el mundo está de acuerdo. Y con la energía, pues también, se pasa a la práctica y se llegan a conclusiones si esa teoría funciona o no. Hay teorías en las que todavía no se tiene manera de comprobar si son ciertas o no son ciertas, y esas teorías pues, se hablan con ellas a través de fórmulas. Se puede estar de acuerdo y después no se puede estar de acuerdo. Lo que se comprueba, se comprueba. Y hasta aquí sería todo fantástico. Si no coexistiera con nosotros el espíritu. Y aquí nos encontramos con graves problemas. Por ejemplo, imaginaos por un momento que uno es ginecólogo. Y aparte es católico. Y entiende perfectamente cómo se hacen los niños. Cómo se gesta. Y de pronto dice, leyendo la Biblia, que María fue concebida libre de pecado, sin ningún hombre, por el Espíritu Santo. Esta máxima espiritual choca con su intelecto, razonamiento y su estudio. Entonces se apela a la fe, pero es que la fe no sirve para esto. La fe sirve para otras cosas. Entraríamos a mover montañas. Que tendríamos que entender lo que es una montaña. Pero, ¿a qué se puede apelar? Pues para eso está el intelecto superior. Que es que cuando hay una circunstancia que también el espíritu se está expresando, el intelecto no llega el intelecto habitual que utilizamos no llega a funcionar de todo. Tiene que basarse en la creencia. Pero si tienes desarrollado el intelectual superior, esto no sucede. Por ejemplo, me voy a algo no cristiano ni católico. Además, tiene muchísima razón cuando en la Biblia se dice que María fue concebida sin hombre. Eso es verdad.
Y eso tendríamos que hablar mucho y no lo vamos a hablar. Pero podemos pasar al mundo de la magia, que es el mío. Por ejemplo, plantas sagradas de Cataluña. La farigola, lo que se llama en castellano tomillo. Farigola, oye, tú entras en Discórides y entonces pues ves sus propiedades, ¿no? Desinfectante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué está compuesto? Y es cierto. Pero entras en las plantas sagradas, resulta que la farigola, el tomillo, es una planta sagrada de este lugar. No digo que en otros lugares no sea, pero tendrán las suyas. Pero este es de roca, la farigola, entre otras. Y en los antiguos libros de botánica hermética o mágica, se da unos atributos que los seres de ciencia los miraron, los pusieron a prueba si funcionaban y no funcionaban. Por lo tanto, los libros de botánica o de plantas sagradas antiguos eran falsos. Y no, eso no es verdad. Es verdad que a ellos no les funcionaron, porque no supieron trabajar con la parte espiritual de esa planta, con lo que se denomina en hermetismo el elemental. Y uno dice, bueno, pues dame la fórmula para trabajar con esa planta. Y tú le das la fórmula. Y la recitas y tampoco le funciona, porque no saben trabajar con el intelectual superior, que es el que se pone en contacto con el elemental, con esa parte espiritual de esa planta. El espíritu con el espíritu, la materia con la materia. A César lo que hay de César y a Dios lo que hay de Dios. Vale. La piedra. La piedra, no sé qué, no sé cuánto, pues dice que quita esto. Y no es verdad, pueden decir. Lo hemos probado y no es verdad. Ya lo has probado tú. Para dárselo a alguien que sepa trabajar con el elemental, con el gnomo de esa piedra. Que sepa activar. Le hablaremos de una cosa diferente. Entonces hay una medicina que se aprende en la universidad. Una botánica que se aprenderá en la universidad. Una fitoterapia que se aprenderá donde sea. Pero en el hermetismo es que hay otra. Y es el mismo producto, el mismo vegetal, el mismo mineral, el mismo elemento, pero que utiliza es diferente. Y eso no se aprende donde las academias, donde normalmente se aprende en otras academias diferentes. Es el poder de la oración, el poder de los mantras, el poder de las palabras mágicas, de los movimientos mágicos, del espíritu de cada uno, según el nivel de conciencia que tenga. Y el intelectual superior sirve para eso. Para el hermético, para el hermetista, es una herramienta increíble. Es cierto, me vuelvo a bajar al intelectual, que estamos hablando hasta ahora, todos los atributos que tiene son fantásticos. Nos enseña un sinfín de cosas. Pero cuando has de poner a la práctica aquello que has leído en un libro, que tú, eso lo quiero poner a la práctica, tienes que trabajar no con el que los ha aprendido, sino con el intelectual superior, que tiene un sinfín de facultades a su alrededor y de virtudes. El intelectual superior está relacionado, vamos a poner cosas que estén relacionadas, con el cuerpo mental. Con el estado de dianoia. Con el éter reflector.
sea, quiero decir que ahora hoy entraremos un poco dentro de lo que es el intelectual superior, pero en su momento lo desarrollaremos totalmente. O en diferentes conferencias se irá desarrollando y iremos teniendo este conocimiento, más que coger un tema y desarrollarlo entero. Es un razonamiento diferente. El razonamiento intelectual, obviamente, es de un punto pasas a otro, pasas a otro, pasas a otro, pasas a otro. Y con el intelectual superior llegas a donde tienes que llegar. Te transportas a donde te tienes que transportar, a la solución. Sin importarte cuál ha sido el camino. Porque el camino es infinito. Sí que es verdad que lo vas aprendiendo, pero te das cuenta que sabes llegar a aquel punto y que el camino es mucho más largo de lo que tú sabes sobre ese camino. Pero tú sabes llegar allí. Es como uno pasa, un ejemplo muy malo, muy malo. Uno pasa por una calle, sabe llegar hasta esa portería, pero no conoce a todos los vecinos de todos los bloques que existen en esa calle, ni todas las tiendas, ni todo, ¿no? Pero sabe llegar a ese punto. Prácticamente todo lo mismo. Sabe llegar ahí. Aunque poco a poco vas aprendiendo ese camino. Pero te das cuenta que es infinito. Porque entramos en el mundo en que todo es infinito. Y que todo es importante. Lo más importante es saber que esa farigola funcione para aquello que quieres. O aquel de ropa. O cualquier otra planta sagrada funcione para aquello que quieras que funcione. Y esa es la finalidad. Y la finalidad es que tú tienes aquel intelectual superior para pedir, ordenar o mandar aquel elemental de aquella planta que actúe sobre el físico, sobre la parte energética y sobre la parte espiritual de aquella persona o de ti mismo. Y aquella planta que bioquímicamente hablando, analizándola, no tiene esas propiedades o las tiene en un nivel muy bajito, oye, se comporta como el mejor antibiótico o el mejor desinfectante o lo que queramos ver. Porque está actuando esa planta a nivel espiritual. Y está actuando porque tú se lo has dicho. Porque tu espíritu se lo ha dicho. Porque tu voluntad espiritual lo ha ordenado y lo ha mandado. Y ella ha obedecido. A eso se llama teurgia. Entonces entendemos que un pan y un vino, como hace en la Iglesia Católica, tenga esa potencia tan grande a aquellos feligreses que lo toman. Lo están tomando el cuerpo de Cristo. Aquel sacerdote, en ese momento, en estado de éxtasis, hace que descienda esa energía y que se materialice en ese pan, en ese vino que está realizando aquel ritual, aquella misa. Aquel feligrés que también está en ese estado de conciencia, se lo toma y le llega. Si el sacerdote no está, y el feligrés tampoco, o ahí, eso ya no, por ahí no entra. Si hay esa inteligencia, si hay ese intelectual superior, eso sucede. En la Iglesia Católica, en cualquier otra iglesia, en cualquier otro lugar, en cualquier rito chamánico, druídico, o en cualquier rito de cualquier otro sitio. Eso funciona. La transubstanciación, que se denomina de esta forma,
Esto es maravilloso, porque un palito vertical y otro horizontal cruzado, que se llama, denominamos generalmente cruz, si el intelectual superior está activado, eso no es solamente un bonito regalo, no, se convierte en un gran talismán que aleja muchos problemas de la vida de uno y que protege de otros y que ayuda a la propia salud. Y para eso no hace falta, a lo mejor, ni saber leer ni saber escribir. Se puede ser analfabeto y que aquello sea el talismán más poderoso del mundo que llevas colgado en el cuello, porque posees el intelectual superior. Esta es la grandeza del intelectual superior, del mundo espiritual. Y puede ser que otra persona que conozca todas las características de la cruz, de forma geométrica, etcétera, etcétera, para ella no sirva para nada. O otra que le ponga fe, tampoco sirva para nada. Es cuestión del intelectual superior, no del fanatismo o del fanatismo. No, no. Esto es cuestión de estados de conciencia. Y el intelectual superior lo hemos tenido durante un tiempo, de los 0 a los 7 años. Y después lo perdimos. Con otras cosas. Pero tampoco de tanto tiempo, más de 2000 años, lo podemos recuperar otra vez. ¿Y cómo se recobra ese intelectual superior? Poniéndolo a prueba. ¿Y cómo se pone a prueba? Haciendo prácticas del intelectual superior para que ese intelectual superior acceda a realizar ese ejercicio. Es como probar una otra vez que se mueva una pierna, que se mueva un brazo. Para eso están las salas de meditación, en el cual provocas al intelectual superior. Evidentemente que ante el fracaso, que se ve que el fracaso es lo peor que hay en el mundo, ante un koan, un mantra, algo, cuando no hay respuesta al intelectual superior, uno saca el intelectual normal y se hace un razonamiento. Claro, si te quedas bien, pero no sirve para nada, porque nosotros queremos que se active el intelectual superior. Para eso hay libros, que uno dice, ¿qué libros tan complicados? Es que no es para intelectuales, es para intelectual superior. Aunque, vuelvo a decir una cosa, hay principios en el intelectual que utilizamos habitualmente que tienen muy correspondidos con el intelectual superior. Y trabajando con esos principios, también de una forma u otra, podemos provocar al intelectual superior. Es la inteligencia que poseemos, la sabiduría guardada, esa inteligencia guardada que tenemos, que está en reserva, está ahí. Una parte de quienes somos. Pues el intelectual superior lo tenemos cada uno de nosotros. O sea, saber que se tiene y saber que además se puede llevar a la práctica y que al final puede ir saliendo el Domus Dei, que decían los antiguos, es una alegría, porque se va mostrando. Eso sí. Eso es nivel de saber, ¿verdad? Es un nivel de saber. Hemos dicho que el nivel de saber, de pronto estaremos hablando de algo y aparecerá. ¡Ay, es verdad, el nivel de saber! Pertenece al nivel de saber, ese intelectual superior. Ese intelectual superior no aparece si no hay nivel de ser. Está el nivel de ser, en el emocional superior.
y diríamos, hay que ser buena persona. Nos quedamos un poquito cortos. Hay que ser consciente. Y hay que luchar por el bien. Y eso yo pienso que es algo complejo y algo difícil luchar por el bien. Porque el bien lo sentimos en nuestro emocional. He hecho bien. Yo estoy hablando del bien espiritual, del Dharmakaya. Y ese es muy complicado. Es muy complejo. Porque ya no está hablándole a una planta, ni está luchando tú solito con un libro, y en una reflexión de meditación, sino que estás relacionándote con lo que es el mundo. Tu vecino, tu padre, tu madre, tu hermano, tu mujer, tu marido, tu hijo, tu hija, el perro, el gato. Y eso es complejo, porque seguramente no van a estar de acuerdo los demás. Cuando se lucha por el bien, no propio, que también, no familiar, que también, no de pareja, que también, sino por el bien de la humanidad. Cósmico. Hay conflictos. Hay conflictos. Ser honrado es conflictivo. Porque de honrado a tonto o a tonta, te tratan así. Ser desprendido, no aferrarte a nada, te pueden tratar también de tontorrón. Utilizar el emocional superior, vuelvo a decir algo dificultoso. ¿Dónde encontramos el emocional superior? Ejemplo, porque uno quiere ejemplo, ¿verdad? Pues veréis. No en el conocimiento de los grandes maestros y las grandes maestras, sino en la vida y en el ejemplo de los grandes y de las grandes maestras y maestros. Y los ejemplos. Y claro, una cosa es querer conocer lo que conocía Hermes Trismegisto, tres veces grande y viste todo. Y de él se conoce muy poco. Y otra cosa es seguir el ejemplo de Hermes Trismegisto, tres veces grande y viste todo. Porque no es el ejemplo de la persona, sino es el ejemplo del espíritu. No es el ejemplo de Jesús, es el ejemplo de Cristo. Porque no seguimos a personas, seguimos al espíritu, al espíritu. Y el espíritu de todos, es cósmico, el espíritu de todos. Por lo tanto, estás siguiendo a la parte espiritual. Y eso solo lo puedes hacer con el emocional superior. Y es mejor ser que saber. Y saber es increíble, ¿eh? Hemos dicho que el intelectual es superior pues el emocional superior es mejor, pero mucho mejor. Porque entras en la bondad, en el bien, en la bondad. Y te vuelves un ser bondadoso. Un ser bondadoso es un ser desprotegido. En el que todo el mundo en un principio abusa de él.
es un ser que se da. Y, amigo mío, amiga mía, si en esta sociedad te das, te cogen. Y como decía alguien que conocía, que lo da todo, se queda sin nada. Pues exactamente. Entonces, para aprender, das. Y das, y das, y das, y das. El dar, darlo todo, en Cábala y en el Antiguo Testamento, es morir. Ser, en este caso dice, el hombre muerto. Ser un ser humano muerto. Ser muerto es entregarlo todo. Estar muerto. Es uno de los factores de la revolución de la conciencia. Morir. Y morir nos referimos a dar. Debe estar muerto. Porque lo está dando todo. Lo das todo por una causa y un motivo, porque no eres tonto. Tonto no eres. Eres consciente. Juzgar a los demás, te pueden juzgar como sea, pero tú eres consciente. Tú sabes que estás haciendo un camino de muerte, de renuncia. Y lo demás se puede pensar que eres tonto, pero no eres tonto. Se mueven una serie de fuerzas cósmicas, espirituales, alrededor de ese ser que lo está dando todo, que está demostrando que está viviendo el emocional superior, la bondad. En la que cuando los que son listos o listas de este mundo lo quieren dañar más allá de lo que le pueden dañar, esa fuerza nos defiende. Los cabalistas esa fuerza le llaman la Shejina, la divina presencia. El emocional superior es el que te conduce por el camino de la iniciación. Son llamados, también ese emocional superior, los méritos del corazón. Y a través de esos méritos del corazón, vas ascendiendo grado a grado espiritualmente. Pero nadie quiere una vida así. Lo del intelectual superior mola más, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Por eso, aunque es mejor ser que saber, también se dice que al principio sabes y después eres. Pero hay seres que son monstruos espirituales, en el buen sentido de la palabra de monstruo, ¿eh? Como dibujan los tibetanos, los aztecas, a sus dioses, ¿no? Seres monstruosos, ¿vale? Bajo la divinidad es monstruosa, ¿de acuerdo? Y entonces se lanzan por el camino del emocional superior, el camino de la bondad, que es superior, vuelvo a decir una vez más, que el intelectual superior. Vale más ser que saber. En la actualidad no sé cuántos hay, ¿eh? Habrán. Los del pasado son más famosos y los conocemos más, que lo abandonaron todo por el todo. Porque todo se abandona por el todo. No más. Digo esto porque el emocional superior es algo majestuoso, maravilloso, increíble, que está rodeado de todas sus virtudes. El éter lumínico.
Y luego, en el centro de la máquina humana están relacionados con el éter químico y el éter vida. Hablaremos de los éteres, de los 4 éteres. No hay ningún problema, lo digo para dar algún dato así. Sé que todo el mundo quiere la iluminación, pero nadie quiere pagar la factura de la luz. Porque iluminarse, os lo aseguro que deja la factura. Lo están poniendo ahora. Dios no deja de llevar a la tita lo que es el acto de la iluminación. Y Estefanía nos ha puesto algo sobre los centros superiores de la máquina humana, que ahora nos lo va a poner. Esto se llama compartir pantalla. Los centros superiores de la máquina humana. Y nos vamos. Los centros superiores de la máquina humana solo pueden ser habitados por la psiquis. Por el espíritu. Bueno. El ego, la personalidad, no llega allí. Y según qué otras influencias no llegan, como el tiempo. Según qué otras influencias no llegan allí. La moralidad, la evolución, la muerte. Allí no llega. De otro mundo. El centro emocional superior posee la capacidad de contener y comunicar emociones anímicas o espirituales. Y posee la capacidad de estudiar los símbolos de todas las artes. El arte. Hablaba el otro día con una amiga mía. El arte. Uno mira un árbol. Un árbol le haces una fotografía. Y todo el mundo dice, es un árbol. Y haces un dibujo, venga, vamos a suponer que todo el mundo dice, es un árbol. Y haces un cuadro y dice, es un árbol. Y haces una escultura y todo el mundo dice, es un árbol. ¿A que sí? Todos estamos de acuerdo. Hombre, una escultura tienes que saber un poco, pero bueno, supongamos que sabes y es un árbol, ¿no? Un árbol se puede plasmar. Y si de ese árbol escoges un trocito así, y lo haces grande, y le pregunta a la gente, ¿qué es esto? Te dirán que es un árbol. Y es un árbol. Y lo podemos pintar, dibujar, y hacer una escultura de él, y hacer una fotografía. ¡Pum! ¿Verdad? No digas un trozo de un árbol. No. Es un extracto de ese árbol. De arte abstracto. Abstraído. Ese tipo. Y es un árbol. Y si un árbol, que un árbol, lo aplanamos, lo volvemos cuadrado, es un árbol. Y si lo estiramos, es un árbol. El arte. Concepto del arte. Entiendo o no entiendo. Me gusta o no me gusta. Ese no es el arte. Emocional superior te enseña. O más que enseñarte, no. Te muestra el arte de una piedra pequeñita que solamente la tocas con la yema del dedo índice y el dedo pulgar. Y en ella encuentras su psicología, encuentras su parte espiritual y comprendes el elemento de que está hecha. Cada piedra tiene un elemento. No, todas las matistas son elemento fuego, no. Hay algunas que son elemento agua y otras elemento aire. Y ese grano puede ser elemento fuego, elemento agua, elemento aire. Tiene su psiquis y tiene su principio espiritual.
Quiero decir que es diferente al arte que uno aprende. Quiero decir que es único. En cierta ocasión, que creo que siempre explico el mismo ejemplo, pero es que no se me ocurre otro, no quiero dar ningún otro. Sí, vamos a ver el mismo que cuenta. Estábamos en un centro, una escuela hermética, había un amigo mío y me trajo un calendario tibetano, los meses del año, y a la parte de arriba, a la parte superior de ese calendario, cada hoja, había pues, una pintura de la naturaleza, árboles, ríos, piedras, ¿no? Enero, tal, febrero, tal, marzo, tal. Había cogido diferentes. Y estaba con mi amigo, digo, el que dibujó este sí que sabía, tenía desarrollado emocional superior. Vino otro que me dijo, oye, porque está muy bien pintado. Y digo, no, porque ha pintado la parte espiritual de ese árbol, de esa piedra, de esa nube, en cada una de las hojas. Ha difuminado la parte espiritual, la forma espiritual en ese contexto que no. Entonces se pusieron a mirarlo, a ver si lo encontraba. No es cuestión de poner los ojos estrábicos o cerrar un ojo de abrir el otro o quedarse dos horas mirando. No, no. Es cuestión de desarrollar emocional superior. Si desarrolla no es. Si no desarrolla no es. Puedes tener un conato de conciencia y verlo. O sea, en ese momento, oye, pues es verdad, oye, fíjate en esto, está bien. O podéis hacer que alguien se fije, mira, te fijas bien esto con esto, pero ya estás intelectualizando algo que es bonito, verlo de una manera esporádica, por ti mismo, por tus propias virtudes, por tu propio trabajo interno, que para eso me imagino que aquel monje o aquella monja hizo ese dibujo, era una pintura. Vemos una pequeña parte y apreciamos una pequeñísima parte de lo que es el universo. Y todo lo entendemos, porque pensamos que el universo es infinito y claro, lo que no vemos lo podemos apreciar. No, no, que tenemos delante. La planta que tenemos en casa, ¿qué conocemos de ella? Eso se hace a través de la emoción superior. Nos podemos ir al intelecto y podemos decir, mira, es una planta que está relacionada con el elemento aire, sirve para esto, para aquello, su mantra es este, o sea, vale. Pero no, no, no. Es el libro. O sea, esto lo hemos aprendido en el libro. No, no. Pero ahora la segunda parte, es el libro, contigo mismo, tú eres el libro. Extrae, habla con ella. Te dice el intelectual superior. ¿En qué ayuda esa planta? ¿Cuál es su bondad? ¿Cuál es el dolor de cabeza? ¿Las preocupaciones? ¿Traer niños al mundo? ¿En la evolución de la especie humana? ¿La desencarnación? ¿Cuál es su bondad? Ahonda en esa bondad. Hazte amigo de la planta. Los elementales no siempre están dentro del cuerpo de la planta. Deambulan por la cuarta dimensión. Deambulan por nuestra casa. Cuando era joven, hice un ejercicio. No estaba en un libro, pero me lo inventé yo. Y la verdad es que salió bien. Hice el ejercicio de dibujar cada día una planta. La misma. Yo dibujo mal, ¿no? Algo peor. Y yo dibujaba. Y tenía mi sobrino que tenía, pues, yo no sé, 4 o 5 años.
Y le enseñaba el dibujo y el niño lo miraba y no entendía lo que era ese dibujo, hasta que un día dijo, uy, això és la planta. Digo, hombre, mira, ¿qué es lo que yo estaba ahí trabajando con él, dibujando esa planta? Quería extraer de esa planta el elemental. De que esa planta entrara en mí. Luego hacía meditación con esa planta. Quería que estuviera representada en mí. Con los ojos cerrados la seguía dibujando, que me quedaba mejor que en la hoja de papel. La seguía dibujando hasta que encontré algo en esa planta. Encontré su espíritu, su elemental. Se comunicó o nos comunicamos los dos. Ese es el arte que estoy hablando. Y a otro hubiera visto mi dibujo, de verdad que me ha dicho, queda mucho. No, no, para mí no quedaba mucho. Hombre, de dibujar no mucho, no, tengo que volver a hacer. Pero lo que quería extraer yo era elemental. Se trajo. Dice, el centro intelectual. El centro intelectual superior posee la capacidad de comunicar los pensamientos del alma y de mirar los axiomas trascendentales. Es verdad. El alma es un ser pensante. Aquello que decimos sol, que es una estrella, es el pensamiento de un alma. En este caso, Micael, rey del sol. Dentro de la cámara de vela. O Miguel. O la luna, Selene. O Gabriel, ese mismo ser. O Marte, Marte, o Samael. La Tierra, Melquisedec, o Melquisedec, o Melchisedec, que lo he visto escrito ya de tantas formas que ya no sé cómo se llama. El genio del planeta Tierra. Un roble es el pensamiento de un alma. El beba de todos los robles. Un mar es el pensamiento de un alma materializado. Y si me permitís, tú y yo pues también somos el pensamiento del alma materializado. Y mis gafas es el pensamiento de un óptico, un diseñador de gafas que lo diseñó y lo materializó. Y este vuelve. Y el intelectual superior tiene la capacidad de comunicar los pensamientos del alma. Tiene la capacidad de volver las cosas que son complicadísimas de explicar en cosas simples, como las parábolas de Jesús o las máximas de Buda, etcétera, etcétera. Algo que es complejo de explicar, porque esto es un poquito complejo, volverlo asequible para todo el mundo. Con eso se utiliza el intelectual superior. No solo se utiliza para eso, sino que se utiliza también para comprender cosas que están escritas en intelectual superior. Aunque las deberes, no deberes, las comuniques o no las comuniques, para que las llegues a entender. El universo está escrito en intelectual superior. Y vuelvo a decir, los niños, si lo sabes exprimir, cuando son pequeños, niños pequeños, ¿no? Las preguntas que te hacen son los mejores coans que yo he visto en mi vida. ¿Por qué las fullas son verdes? Me preguntaba mi sobrino. ¿Por qué las hojas son verdes? Y ahora que le respondes, uy, empezamos con todas las cosas que hay en el mundo. Ni Buda hizo tantos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Y si le das un razonamiento intelectual,
tú ves que aquello no ha llegado a él, porque él lo recibe a través del intelectual superior. Si le das un razonamiento intelectual superior, oye, te sigue con otra pregunta, pero ¿cómo no? Este no se entera y se va con otras cosas. Me pasó una cosa con mi sobrino, claro, yo soy el único que he tenido, un niño. Quería ver un metro. Quería ir al metro. Su ilusión era ir al metro. Y yo compré el billete de metro, cogí a mi sobrino y nos fuimos al metro. Y vino el metro. Y el niño, al metro, al metro, al metro, al metro. Pequeño, pero chillaba, ¿eh? Al metro, pum, al metro, al metro, al metro. No hacía ni metro. Al metro, al metro, al metro. Y claro, abrieron las puertas, entonces entramos dentro del metro. ¿Y sabes lo que me dijo? Aún está el metro. Mi mente hizo. O sea, un niño con un koan de maestro, o sea, es aquello que me hubiera gustado que hubiera habido un maestro al lado, una maestra, que hubiera dicho, se hubiera quedado. O sea, mi mente en aquel momento quedó como todavía cuando recuerdo aquel instante, se me quedó. ¿Qué pregunta? O sea, el corazón se me paró todo. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Esto es el intelectual superior. Y esto lo has tenido tú, lo he tenido yo. Esto lo podemos volver a tener. Quiero decir, volver a tener, lo podemos volver a activar, no es nada extraño, nada raro. A través de meditaciones, según qué libro, que uno dice, este libro no lo entiende. Si no entiendes, es que lo necesitas. Porque si todo lo que dice lo entiendes, pues, tiene poca gracia, ¿no? Pero mientras menos lo entiendes, digo, los herméticos, pues es que más lo necesitan, ¿no? Que es cuestión de que te alimentes de esto. Pues muchas gracias a todos. Pues con esto hemos acabado la máquina humana. Perdóname un segundo, que me voy. Yo me voy aquí. Con esto hemos acabado la máquina humana y estas conferencias que también las ha llevado Estefanía haciendo compartir pantalla. También. Y ahora entraremos pues con el sábado, entraremos pues de nuevo con conferencias, dejaremos estas que las llamamos académicas para diferenciar de las otras y entraremos con las otras ahí que son como pequeñas cátedras, para decirlo de alguna manera, en las que penetraremos en otros mundos. Luego llevemos unas cuantas de estas, volveremos a estas de nuevo. Pues muchas gracias por vuestra atención. Son las 21:29. Mañana es viernes, el mejor día de la semana. Y nos vemos el sábado. Muy bien.